buenos días a todos por venir aquí hoy con las dificultades del tráfico y las restricciones que nos están poniendo, que nos hace cada vez más complicado llegar a las 9 a los sitios. Sabéis que esto es un ciclo de desayunos que organizamos dentro de la iniciativa del Think Tank. La idea es compartir tiempo con personas y con expertos que proceden del mundo de las humanidades, porque nosotros somos tecnólogos y tenemos muchas carencias en el discurso, ¿no? La revolución digital está llena de retos que nos afectan a todos en nuestra vida y a veces pues cuesta entender pues cuestiones como los desafíos que se nos presentan en temas de Internet, como los filtros burbuja, ¿no? O cuáles son nuestros derechos en Internet, o cuál debe ser nuestra gobernanza, o qué pasa con los populismos, ¿no? O qué pasa con las redes sociales, o qué pasa con la posverdad, que al final es todo muy confuso. Entonces hoy tenemos la suerte... Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencias Políticas, ha sido presidente del CIS, es experto en pensamiento político y fue también director académico de la Fundación Ortega y Gasset y bueno, tiene una ponencia maravillosa sobre la democracia y las redes sociales que creo que va a ser muy interesante. Así que, Fernando, the floor is yours, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Antes de nada, Alicia, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado de poder intercambiar algunas opiniones con gente que sabe mucho más que yo de esto, pero lo que se trata es de ver cómo lo percibimos, en este caso los científicos sociales y en particular los que nos dedicamos a eso que ahora se llama politología, que es, bueno, es la ciencia política. Y, como sabéis, es un eufemismo, o sea, es algo que no es ciencia, es precisamente el conocimiento de lo político, eso es obvio. Bien, a mí me gustaría comenzar con... bueno, he preparado un PowerPoint muy primitivo, pero que nos permite entrar. A mí me gustaría empezar con una reflexión que hizo una vez un profesor que yo tuve primero de carrera. En el tema general de ciencia política, la primera lección se llamaba la revolución industrial. Y entonces comenzó diciendo lo siguiente: César tardaba en recorrer el camino entre Roma y París exactamente lo mismo que tardaría casi 2000 años después Napoleón Bonaparte. Y muy probablemente a través de los mismos caminos, ¿no? Y eso en 2 generaciones de repente se cambió completamente y a partir de ese momento pues hubo una transformación social verdaderamente espectacular. O sea que vamos estudiando la historia como si realmente ocurrieran cosas, pero solo comienzan a ocurrir cosas cuando se produce una revolución tecnológica. Y hoy estamos ante una revolución tecnológica, que es la revolución de las tecnologías de la comunicación, de la aplicación del microchip al proceso productivo, de la acción a distancia, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo también pongo a veces un ejemplo de algo que me impresionó mucho. Claro que mis alumnos casi no se lo creen, que Felipe II, el rey más poderoso de su tiempo, segunda mitad del siglo XVI, tardó 36 días en enterarse que había ganado la batalla de Lepanto, ¿no? Y Lepanto está ahí en Grecia, o sea que no es que fuera en Siberia, ¿no? O sea que realmente, y ahora pues podemos seguir en tiempo real lo que está ocurriendo en las antípodas, en Nueva Zelanda o donde sea. Bueno, yo creo que la política, sobre todo la política democrática, se está viendo muy afectada por la digitalización, es eso que yo he llamado ahí la reconstrucción del espacio público. El espacio público pues es un espacio que realmente no existe en ninguna parte, pero del que todos participamos, que es la forma a través de la cual nos informamos de qué es lo que ocurre y a partir de ahí pues nos construimos realmente una imagen de la realidad, ¿no? Entonces, la forma tradicional en la que se conformó el espacio público es a través de los medios de comunicación de masas. Y los medios de comunicación de masas lo que hacían era una labor de construcción de realidad, o por lo menos de definir qué es lo real. Como sabéis, dentro de la filosofía esto es algo que ya nadie discute. La realidad no existe. Lo que hay son diferentes aproximaciones a
la realidad dependiendo de cuáles son los aspectos de la realidad, aquellos en los que nos fijamos. Siempre operamos sobre la realidad con una especie de máquina de filtro, y esa máquina de filtro eran los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Hay un salto cualitativo cuando pasamos de la prensa a la radio y otro cuando pasamos de la radio a la televisión. Esto se ha ido asociando generalmente a análisis comparados de campañas electorales de las presidenciales estadounidenses. Roosevelt fue el primer presidente de la radio, luego después Kennedy fue el primer presidente de la televisión y Obama fue el primer presidente de las redes sociales, realmente, ¿no? Como sabéis, además, Obama batió el récord de ingresos a través de las redes pidiendo exclusivamente que le dieran $5, ¿no? Y entonces, al final acabó teniendo un número espectacular de recursos, claro, ¿no? Bien, entonces ahora yo creo que lo que estamos asistiendo es a una ruptura de ese mecanismo tradicional de acceder a la realidad, que se ha producido precisamente con la aparición de los medios digitales y con la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda acceder a una fuente ilimitada de proyecciones de la realidad o de supuestas realidades, ¿no? Vamos a ver, se ha dicho que no hay más realidad que aquella que aparece en los medios de comunicación, es decir, aquello que no aparecía en los medios de comunicación no existía, y eso da nota de del poder social tan espectacular que tenía. Yo creo que no hay mayor poder que el definir qué es lo real, qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece, y por eso la prensa tradicional hacía de gatekeeping, ¿no? O sea, lo que hacía era, digamos, daba el marchamo de real a aquello sobre lo que informaba, ¿no? Y sabéis que la realidad se construye fundamentalmente a través del lenguaje, ¿no? Y la forma en la que nosotros utilizamos el lenguaje para definir lo que es real. Hay una frase de un filósofo griego que se llama Epicteto, que a mí siempre me gustó mucho, que decía que no son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos, ¿eh? O sea, los hechos en sí mismos carecen de significación, pero cuando los nombramos y cómo los nombramos es lo que al final les dota de identidad o de un impacto u otro, ¿eh? Bueno, eso es lo que ha permitido que siempre pensáramos que los sistemas democráticos al final pasaran de ser democracias de partidos a democracias mediáticas o democracias de audiencia, ¿eh? Quien construye el espacio público son los medios de comunicación y, por tanto, los medios de comunicación son los que condicionan realmente después cómo va a funcionar la política. Y aquí es muy importante que nos fijemos en lo siguiente. Vamos a ver, lo característico de los medios de comunicación, y este es un punto que me parece que es clave para entender lo que ocurre hoy. Lo característico de los medios de comunicación es que están sujetos a un código, que es el código informativo o no informativo, es decir, algo es informativo en la medida en que introduce una novedad respecto a lo ya conocido. Por eso, para nosotros, novedades es un sinónimo de noticias, como en inglés, news, ¿no? O sea, algo es informativo cuando es nuevo, ¿eh? Entonces, por tanto, como ellos tienen que estar dando permanentemente noticias y además las 24 horas del día, pues los medios de comunicación tradicionalmente lo que han venido haciendo es ir irritando la realidad para poder extraer de ella noticias, novedades. Cuando muchas veces no ocurría nada, ¿no? Entonces lo que se trata muchas veces lo vemos, ¿no? Una tarde de estas así, una tarde en la que nos aburrimos, pero yo creo que nunca podemos aburrirnos. Esta es otra de las características del mundo digital. Si uno entra varias veces en, no sé, la página web del País, por ejemplo, ¿no? Lo que se encuentra es que realmente no hay noticias nuevas, pero van cambiando la forma en la que las exhiben, con lo cual la impresión siempre tiene que ser que hay algo nuevo, ¿no? Entonces hay una especie como de paranoia por introducir información. Información son novedades. Insisto, esto es muy importante porque esto lo que hace es que percibamos la realidad a partir de un principio que la guía, que es ya conocido, no conocido, y por tanto hay que informar sobre lo que ya ha envejecido. O sea, que es un sistema
que se envejece permanentemente a sí mismo, ¿no? Esto es, digamos que su función es envejecerse, ¿eh? O sea que no se suele apreciar así, ¿no? Pero realmente en eso consiste. Y claro, la política aparece muy condicionada precisamente por esa necesidad de tener que atender permanentemente a esa especie de monstruo que necesita ser alimentado una y otra vez por novedades. Esas novedades pueden consistir en que de repente pues uno hace una declaración, por la tarde hace otra, al día siguiente hace otra, con lo cual todo se contagia de esta especie de paranoia por la novedad de la que habíamos visto. Bueno, ¿cómo entra aquí la revolución digital, ¿no? La revolución digital yo creo que está provocando ahora mismo 3 grandes consecuencias, que son las que podéis ver ahí, que es lo que ha cambiado. Yo creo que ha cambiado sobre todo con 2 cosas, luego hay una tercera que he puesto ahí, pero que realmente esto ocurría también con anterioridad. Vamos a ver, lo primero es la pérdida de autoridad de toda posición de poder, ¿eh? O yo prefiero utilizar el término auctoritas, ¿no? Porque auctoritas a lo que alude es al hecho de que siempre quien posee una posición de poder tiene una distancia respecto de aquellos, ¿no?, que lo ven precisamente como poderoso, como autorizado, que es donde viene el término, para sustentar un cargo, digamos un cargo de cierto prestigio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nosotros los profesores nos encontramos con que estamos dando una clase y de repente un alumno te llama la atención y dice, no, profesor, esta no es así porque acabo de mirar aquí. Como tienen el laptop delante, entonces de repente pues te desnudan, ¿no? Es decir, ese supuesto prestigio, poder sobre el que tú te asientas, aparece de repente, digamos, desprovisto del elemento fundamental que lo sostenía, y es que tú eras el único poseedor de un conocimiento que ahora es accesible directamente por parte de ellos. Por supuesto, de la manera muy puntual. Bueno, yo no conozco ningún amigo médico que no esté harto de que los pacientes le digan, oiga, no, mire, este diagnóstico que usted me hace no es verdad, porque mire, este grano, ¿se da cuenta? Mire aquí lo que viene en internet, ¿no? O sea, la gente viene ya prediagnosticada, con lo cual la autoridad del médico también se pone en entredicho, porque la gente tiene posibilidad de chequear si eso que le decía el médico, que siempre han sido como los grandes gurús, si eso realmente se corresponde con la realidad. Y claro, ¿esto a quién afecta particularmente? Pues aquellos que tenían la autoridad de decidir qué es la realidad, porque de repente alguien puede, simplemente utilizando un móvil, puede hacer una foto de una manifestación o lo que sea, y entonces eso puede mandar un tuit diciendo esto que dice El País no es cierto, porque yo estoy en la Plaza Tahrir y fijaros, esta foto, ¿veis? Sí está la policía, es decir, sí hay una revuelta, contrariamente a lo que dicen los medios, de que aquí ya no pasa nada. O sea que potencialmente todo ese conjunto de instancias de autoridad la van perdiendo precisamente porque se ha democratizado el acceso, por lo menos la comunicación de lo que ocurre. Esto veremos que tiene enormes problemas, porque claro, la ventaja de los gatekeepers es que discriminan, ¿no? Y entonces ahora todo es accesible, sobre todo se puede opinar, y esto está generando un tercer efecto, que es ese que señalo yo allí, que es ¿cómo le llamo yo? Sí, la lucha feroz por el mercado de la atención, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un contraste entre la oferta digamos, de realidades que se ponen a nuestra disposición y nuestra capacidad nuestra limitada capacidad para atender a lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es muy sencillo. Potencialmente el número de periódicos que podemos ver en la red pues es ilimitado, o de blogs, o la información que obtenemos a través de Facebook, a través de Twitter, y entonces lo que no tenemos es un mecanismo que nos permita adentrarnos dentro de ese mundo como antes, que era muy sencillo. Uno compraba 3 periódicos y decía, bueno, pues ya está, ¿no? Tengo varias opiniones, ahora esto es absolutamente ilimitado. Entonces lo que hay digamos, se trata de acceder a un mercado donde predomina la economía de la atención, es decir, donde lo más importante es que alguien te atienda, ¿eh? Eso es lo que tiene valor. Y por tanto, ¿qué se hace? Pues tratar de seducir, ¿no? Y seducir
de las maneras más importantes posibles. Y aquí, bueno, os presento un pequeño resumen de cosas sobre las que voy a hablar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes había una esfera pública, que es una esfera pública común. La característica de la esfera pública es que, bueno, es un espacio al que todos podemos acceder, en ese sentido es pública, que normalmente allí se informaba de aquello que nos es común, ¿no? Pues en ese sentido también es público, y en el que normalmente pues estaban muy bien distribuidos los papeles entre speakers y audiences, ¿no? Entre quienes que tienen la capacidad, diríamos, de estar presentes, por ejemplo, pues un Iñaki Gabilondo, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego nosotros, que somos la audiencia, y de los medios de comunicación tradicionalmente, ¿qué es lo que hacían? Pues eran así, ponían, digamos, el escenario sobre el cual se representaba la política, ¿no? Que es el tema que, como veréis, a mí más me está interesando, ¿no? Y entonces esto es lo que se está empezando a acabar. Ya, digamos, no hay esta diferenciación entre speakers y audiences, sino que hay un nuevo tipo de diferenciación, que es que porque todos somos speakers y todos somos audiences en cierto modo. Por eso Habermas llama de esferas públicas desorganizadas. O sea, hay tantas esferas, cuántas estructuras, cuántos nódulos de comunicación podemos establecer entre nuestro grupo, por llamarlo así, ¿no? Y luego, otra cosa muy interesante es que superponemos grupos, ¿no? De la misma manera en que tenemos muchos diferentes chats, ¿no? en WhatsApp, pues tenemos también muchos grupos dentro de los cuales nosotros nos movemos, uno más estrictamente profesional, otro más personal, etcétera, y luego muchas veces llegamos a la conclusión de que realmente no coincide la forma en la que se expresa el mundo según atendamos a una de estas subesferas, por decirlo así, en las que estamos inmersos. Bueno, la idea aquí es que hemos perdido la existencia de algo así como un mundo de lo público común. Esto ya empezaba a ocurrir con los medios de comunicación tradicional, según si uno veía los canales de Berlusconi en Italia, tenía un acceso a un mundo, y si veía la RAI, pues tenía acceso a otro mundo, ¿no? En España yo recuerdo que esto se vio muy claramente cuando los atentados del 11M, había gente, yo tenía amigos que bueno, están convencidos de que había habido un golpe de Estado, realmente favorecido por servicios secretos, etcétera, mientras que los demás pensábamos en la versión, digamos, que luego fue la verdad judicial, que es que efectivamente pues fue un grupo yihadista, ¿no? El que organizó todos los atentados, pero todavía hay gente que sigue pensando que eso ocurre, ¿no? Con lo cual ahí hay, o sea, ya no hay, digamos, ya no podemos afirmar eso de que todos participamos de un mundo que es común, porque las formas en las que se describe el mundo lo que hace es presentarnos ante una multiplicidad de mundos. Y aprovecho para decir algo que tenía que haber advertido antes, y es que yo creo que los resultados de una revolución tecnológica no pueden evaluarse nunca como buenos o malos, sino que lo importante es subrayar su ambivalencia, es decir, lo que permite, son instrumentos, ¿no? Y como todo instrumento, uno puede utilizar una espada para defender a pobres ancianas en peligro o para asesinar, ¿no? Entonces, y la espada no es responsable de que hagamos ese uso o ese otro uso, ¿no? Entonces aquí yo creo que aquí el problema, vamos a ver, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el cambio cualitativo que se está produciendo realmente con la introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación, la digitalización, como queráis llamarlo? Porque, vamos a ver, la digitalización lo que permite es hacer lo mismo que veníamos haciendo, solo que de una manera más eficaz. Seguimos comprando, pasa que compramos online, seguimos, digamos, comunicándonos, ¿no? Solamente que ya no utilizamos el correo, utilizamos el email y así sucesivamente. O sea, que ahí no hay tanta revolución. Hay un proceso, diríamos, de facilitación de actividades que desde siempre podíamos llevar a la práctica. La pregunta es si están introduciendo un cambio cualitativo, por ejemplo, la percepción del yo, que es un tema muy interesante. Hay un libro que os recomiendo de una socióloga israelí que se llama Inma Iluf, que se titula, no va de eso, pero el título yo creo que se lo puso el editor, ¿no? O la editora,
se titula ¿Por qué duele el amor? ¿No? Es un título, claro, alguien ve ese libro y dice, bueno, tengo que comprármelo, ¿no? Pero realmente es una sociología, ¿no?, de la emocionalidad y de la sexualidad, y sobre todo en la época esta de Internet, ¿no? Y uno de los ejemplos que pone, que a mí me parece que es muy divertido, es el de bueno, un poco los análisis que se han hecho de la gente que se ha enamorado por Internet y después se conoce personalmente, ¿no? Claro que, digamos que se salta en una fase, ¿no?, de todo el proceso, y es que cuando se ven por primera vez ya saben todo, uno del otro, porque se lo han contado. Con lo cual, pues claro, ya saben que el otro va a beber, va a pedir vino tinto porque es lo que come siempre, por ejemplo, lo que ve en todas las cenas, que es vegano, que, o sea, se pierde, diríamos, ese proceso del descubrimiento de las relaciones face to face, ¿no?, que es lo que va a dar lugar después, pero eso no quita que no se hayan enamorado, se han enamorado. Se han enamorado online, y entonces, claro, de lo que se trata de ver es cuál es el cambio cualitativo. O sea, a mí me parece que, porque estáis interesados en estas cosas, lo importante no es ver con qué eficacia resolvemos los problemas comparado con cómo lo resolvíamos hace 20 años, sino cómo están cambiando las cosas, ¿no? Y aprovecho para decir que a mí me impresionó mucho un encuentro absurdo. Es una anécdota muy tonta, pero yo realmente le di muchas vueltas. Un día estaba tomando una caña con un amigo, es decir, una relación puramente analógica, se puede decir. Y entonces de repente entraron ahí unos chavales, pues que yo creo que debían ser pues no eran todavía universitarios, ¿no?, muy jóvenes, y se tomaron allí una cosa, y bueno, los tenía al lado, con lo cual podía oír todo lo que decían, y realmente lo que decían eran tonterías y tal y cual. Pero lo que sorprendió es que enseguida hay una chica y dice, bueno, hizo unas fotos, dice, bueno, ahora subo las fotos a mi Facebook y entonces comentamos la conversación de esta mañana. Y claro, yo me quedé pensando y dije, ¿qué van a comentar si realmente no han hablado de nada? ¿No? Porque eran tonterías, ¿no? Tal, y claro, de repente se me iluminó, me vino la idea de decir que bueno, que realmente ese encuentro no había sido más que una especie de excusa para comunicarse de verdad, en el espacio donde a ellos les gusta y se sienten más libres, que es el ciberespacio, ¿no? O sea, que uno no. Pero claro, lo más divertido, se ha producido una orgía, es poder comentar después sobre la orgía. Pero tiene que haberse producido una orgía. Pero claro, cuando no se ha producido nada, comentar sobre esa nada es lo que inquieta, ¿no? Y entonces uno se da cuenta ahí de que realmente lo que sostiene muchos de esos grupos es fundamentalmente esa comunicación permanente en la que todos están incorporados, pero que para poder alimentarla de vez en cuando tienen que tocar tierra, oírse sus voces, verse la cara y todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto yo creo que sí es cualitativamente distinto, ¿no? A mí me parece que ahí sí hay algo igual que es cualitativamente distinto en nuestra percepción del tiempo. Yo creo que se ha habido un proceso de aceleración que va a una velocidad verdaderamente increíble. Hay un libro muy interesante de un sociólogo alemán que está especializado en eso, en temporalizaciones, que se llama Hartmut Rosa, así como suena, que alguno de sus libros está traducido al español, y él lo que acentúa es fundamentalmente eso. Dice, no, aquí la gran revolución es la percepción del tiempo, pero fijaros que la percepción del tiempo va muy asociada a lo que antes mencionábamos de la sociedad de la información como una sociedad donde uno tiene que renovarle permanentemente el mundo conocido, Y entonces, claro, todo envejece. ¿Cuánto dura hoy un hashtag, no, un trending topic? Cada vez dura menos un trending topic. Antes duraba un día entero, otras veces una tarde, ahora es cuestión de minutos. Es decir, que se va cortando el tiempo en el que tenemos la capacidad, vuelvo a lo otro, de captar la atención sobre las cosas. Luego hay bueno, como sabéis, pues bueno, normalmente nos comunicamos a través de cámaras de eco. Esto es muy relevante a la hora de... hay un libro de Cass Sunstein, no sé si os suena el nombre, es un profesor, es un constitucionalista realmente, pero saca un libro muy bueno que es #Republic, donde realmente lo que analiza es un poco el cómo se va produciendo este proceso de separación de la gente en diferentes grupos, ¿no?, que van asociados a ideologías políticas concretas o a la posesión o no de determinados valores. Es un poco la idea esta de la cámara de eco, ¿no?, donde uno, y luego la
propia capacidad de crear tu propio periódico a partir de digamos, la elección que previamente haces. Entonces he hablado de la burbuja esta de filtro, muy favorecido también por los algoritmos, no solamente de Google, sino en general todos. A mí el de Amazon, por ejemplo, me arruina, ¿sabes? Porque es perfecto. Siempre me recomienda los libros que realmente deseo comprar. O sea que ahí hay un... Entonces, bueno, pues uno de repente se encuentra metido dentro de, digamos, de un conjunto de espacios donde lo que importa es la elección individual o la supuesta elección individual y digamos, las características propias del grupo al que pertenezco. Y ahí obtengo una visión de la realidad que es la realidad que se ajusta al público y que provoca fundamentalmente todo un conjunto de... que además, eso se ha demostrado ya empíricamente, provoca la polarización. Es decir, cuando uno se encuentra con gente que opina más o menos lo mismo, lo que acaban es reconfirmándose una y otra vez de que aquello que piensan, o sea, en vez de desafiar su posición, acaban cristalizándola y polarizándola. O sea, por ejemplo, si un grupo de feministas online, en un chat, y donde reciben información, si hay alguien que es medianamente feminista, se incorpora, acaba siendo una feminista absolutamente radical. Simplemente porque además bueno, todos hemos hecho esa observación, o un chat de estos de fanáticos o de seguidores del Real Madrid, acaban siendo todos de Ultrasur, ¿no? O sea, y esto está muy bien estudiado, o sea que hay muchos estudios empíricos sobre este tema. Por tanto, aquí hay un problema de refuerzo de las posiciones, refuerzo que normalmente se consigue a través de la vinculación entre información y emocionalidad, que este es un tema muy importante que yo creo que tenemos que es, bueno, a qué se debe el rebrote de las emociones, de los sentimientos, ¿no? De los afectos. Yo creo que estamos asistiendo a una sociedad que por un lado es hipertecnocrática, hipertécnica, hipercompleja, y por otra parte se refleja en el espacio público como hipersimplificada. Lo característico del populismo es precisamente eso, la hipersimplificación y sobre todo la emocionalización. Hay un ejemplo que a mí me parece que es genial, que es porque además rompe completamente con todo lo que nosotros siempre habíamos pensado, que es la evidencia empírica, ¿no? Que recordáis cuando Trump, su toma de posesión, dijo que había habido más gente que en la de Obama. Y todos podíamos ver las fotos, y es evidente que claramente había más en la de Obama, porque por otro lado había por allí calvas, ¿no? en el espacio dedicado a eso, etcétera. Y la gente seguía, o sea, yo no me puedo creer que la gente no se daba cuenta de eso, pero le daba igual, ¿no? Que ahora vamos a entrar un poco en el tema este que tiene que ver con eso que se llama posverdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, me interesa acentuar, por ejemplo, el punto tercero, que es antes habíamos dicho que normalmente la criba sobre lo que ocurre, sobre lo que acontece, la hacen los medios de comunicación, lo hacían los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente prensa, radio y televisión, y ahora también se incorporan las redes sociales, indudablemente, o la información que se filtra a través de redes sociales. Pero sobre todo está apareciendo un fenómeno nuevo, y es que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales ya no acceden directamente a la realidad, sino que muchas veces lo que hacen es acceder a la realidad a través de la forma en la que la realidad es expresada o reflejada en las redes sociales, precisamente. Es decir, que los medios de comunicación observan la realidad, pero hacen también una observación de segundo grado de la forma en la que esa realidad es observada en las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noticia, que es algo que es lo que venían diciendo siempre antes, a Madrid no le han concedido o a Barcelona no le han dado la agencia del medicamento, esa es la noticia, y luego inmediatamente nos encontramos con que se empieza a informar sobre qué repercusión ha tenido eso en las redes, ¿no? Con lo cual hay como una especie de metarealidad, o sea, una realidad sobre la realidad, que es la que aparece en las redes sociales, que es objeto también de la observación de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, claro, si antes ya era difícil saber qué es lo real, ahora
es prácticamente imposible, porque tenemos como un doble filtro, ¿no? Y yo creo que eso les interesa a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales, llevaban ya mucho tiempo sujetos a una lógica distinta de la estrictamente informativa, que es la lógica del entretenimiento, pues se habla del infotainment, ¿no? Es la contracción entre information y entertainment, que es entonces claro, como no saben, como ya no saben si lo que importa es entretener o informar, lo que hacen es una especie de mix entre uno y otro, porque en definitiva, si tiene capacidad de entretenimiento, como la política no tiene capacidad de entretenimiento ninguno, es un aburrimiento, pues claro, tienen que buscar aquellos aspectos de la política, por eso tiene tan mala prensa, ¿no?, que captan la atención, que son pues, casos de corrupción, escándalos, sobre todo enfrentamientos, ¿no?, que eso es lo que se filtra, y eso es mucho más entretenido. Acordaros del caso Lewinsky, aquello fue maravilloso por los medios de comunicación. Eso es infinitamente más entretenido que no un debate sobre política lingüística en, qué sé yo, en la comunidad de Balear, ¿no? Aunque por muy fantástico que fuera, que se haya desarrollado, eso no interesa a nadie. No lo olvidemos, esto es una competencia a muerte dentro del espacio de la economía de la atención. O sea, y si capta la atención, si sabemos que se capta la atención de esta manera y no de esta otra, de lo que se trata es de activamente influir para que la gente se mueva en una dirección, entre en un sitio y no en otro. Y además, bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, hay ya medios muy sofisticados, ¿no?, para dirigir nuestra atención en cuanto entramos a un determinado sitio y lo demás, ¿no? Bien, por eso es por eso digo que hay como una especie de realidad paralela. A ver, no sé si tengo que hacerlo aquí. Ahí. Sí, vamos a la segunda parte, no sé de cuánto tiempo dispondré, pero bueno, la segunda parte es un poco ver las patologías. He dicho antes que una de las cosas más interesantes de las nuevas tecnologías es que es ambivalente, o sea, que sirve para lo mejor, pero también para cosas malas, ¿no? Depende del uso. Y aquí es donde vamos a entrar ahora en algunas de las patologías. La primera es lo que yo he llamado en algún sitio la ficcionalización de los hechos, que corre pareja a la factificación de las ficciones, que es eso que podemos llamar la hibridación multimedia. Y os voy a poner un ejemplo aquí que tengo más adelante. Esto es... es decir... o sea, ¿qué es más real? Porque claro, esto es anterior, ¿no? Es una especie de pseudo-Putin con este pobre hombre que ahora lo están persiguiendo a muerte, a Kevin Spacey, ¿no?, el Frank Underwood. Y luego se produce, es decir, algo que se produjo en la ficción, de repente se produce en la realidad, que es más real la narración que se nos hace de lo que pasa en la Casa Blanca y por tanto en la política americana en la serie, o digamos la información que obtenemos a través de los medios de comunicación de lo que ocurre en el mundo. Hay un libro que os lo recomiendo de Javier Lesaca, que se llama Guerreros de no sé qué o algo así, bueno, que tiene que ver con la estrategia multimedial del ISIS, del yihadismo. Y es muy interesante porque, claro, antes el yihadismo lo que hacía era absurdo, que era poner un vídeo de Osama Bin Laden, en el que bueno, pues suelta un rollo del Corán, ¿no? Pero ellos no, ahora lo que hacen es, se incorporan, o sea, hacen una elaboración multimedia. Si recordáis, cuando asesinaban a alguien, habían escenificado perfectamente la forma en la que la película Ten, esa, se mataba a cada una de las víctimas, ¿no? Y además vestido exactamente igual, con esa especie como de camisón así de color naranja o rosáceo. Es una pena que no tenga aquí alguna foto de eso. Y entonces, ¿de qué es lo que se trata? De lo que se trata es de ir incorporando a los nuevos adeptos a través de aquello que a ellos les atrae, porque la mayoría de ellos tenemos que pensar que son
realmente personas que están socializadas en todo ese tipo de medios donde efectivamente luego coger el coche e ir por las Ramblas es como estar en un videojuego, ¿no? Es lo que se trata al final, es trasladar la lógica del videojuego a la realidad, digamos, del asesinato, ¿no? Claro, esto es terrible, ¿no? Porque porque ya no sabemos, sobre todo, hombre, nosotros somos ya mayorcitos y podemos discriminar y sabemos cuando se nos trata de engañar, pero claro, a personas que todavía, que son de ser adolescentes, ¿no? Todavía no, que viven mucho más en este mundo multimedia, ¿no? Donde la ficción se confunde muchas veces con la realidad, etcétera, donde la ficción incluso sirve de punto de referencia para evaluar tu propio papel en la realidad. Esto siempre ha ocurrido, pero ahora ya es demasiado. Podemos poner el ejemplo también de Podemos. O sea, Podemos hizo una especie de épica de su primera fase esta de intentar acceder al poder, manejando, digamos, el imaginario de Juego de Tronos. Y además, de hecho, ¿os acordáis que Pablo Iglesias, cuando vio al rey por primera vez, le regaló ahí el paquete de DVDs, ¿no?, de Juego de Tronos? O sea, que hay como una interrelación creciente entre aquello que consumimos dentro de la industria del entretenimiento con aquello que supuestamente forma parte de la realidad, ¿no? Por eso, ficcionalización de lo real y factificación de lo ficticio. Bueno, y luego estamos ante el tema de la posverdad. A mí me molesta mucho el debate sobre la posverdad, porque realmente parece que ahora se han inventado las mentiras, ¿no?, cuando realmente las mentiras han existido toda la vida. Yo creo que el cambio cualitativo es que antes las mentiras importaban, es decir, que si a alguien se le pillaba en una mentira, pues lo iba a sufrir. Yo una vez vi un dato que me pareció que es muy interesante, ¿no?, que es la palabra truth, verdad, en inglés tiene la misma raíz que trust, confianza. O sea, que tú confías en quien te dice la verdad, ¿eh? Si alguien te miente, pues inmediatamente desconfías de forma natural. Bueno, pues ahora esa conexión parece que se ha roto, ¿no? Es decir, si quien me dice las mentiras es de los míos, me da igual, me es indiferente. Lo hemos visto con Trump. Además es que las agencias de fact-check no paran de sacarle cientos de mentiras, pero se ve favorecido por algo que me parece que es muy relevante y muy a tener en cuenta. Yo escribí un libro en 2012, mucho antes de que Salvares, que se llamaba La mentira os hará libres, cuyo objetivo era precisamente llamar la atención sobre la forma a través de la cual nosotros presentamos la realidad de tal manera que nos anticipamos a otras posibles lecturas de lo real, que eso es lo que hacen siempre los políticos. O sea, ¿por qué son imprescindibles los expertos en comunicación? Pues no para que les saquen guapos o guapas, sino para que realmente les den instrumentos que permiten enmarcar la realidad de una forma favorable para sus propios intereses, que es lo que se llaman los frames o los enmarques. A mí me parece que el frame casi imbatible fue el del independentismo catalán, del derecho a decidir. Ese es un frame imbatible porque ¿quién va a estar en contra del derecho a decidir? No, es obvio, ¿no? Entonces, una vez que te lo enmarcan la realidad a partir de ese marco, pues ¿cómo puedes tú, digamos, contraatacar? No, pero es que la Constitución, no, mire, es que eso no tiene potencia, ¿no? Entonces, claro, si tú te anticipas al otro y una determinada realidad ya la defines, ¿no?, dentro de ya sabemos eso, recordad, ¿no?, eso de son las palabras sobre los hechos, es lo que importa, ¿no?, no los hechos. Con lo cual, y luego además, si estamos introducidos en un tipo de cultura democrática donde el ciudadano sobre todo tiene derechos, no tiene deberes, ¿no?, que es algo que diferencia a Occidente del resto. Un chino considera que tiene deberes para con la comunidad, mientras que un occidental piensa que la comunidad tiene que respetar sus derechos, ¿no? O sea que son dos visiones completamente diferentes de esto. Pues claro, que está un poco la tesis de mi libro era que precisamente porque
vivimos en un tipo de sociedad donde el ciudadano se ve a sí mismo como absolutamente soberano y dotado de derechos, pues entonces lo que importa es lo que opine, con independencia de que esa opinión sea más o menos sostenible desde una perspectiva, digamos, racional, ¿no? Entonces, aquí se están empezando a producir muchas distorsiones, ¿no? Mucha gente, además, que incluso cuando estás discutiendo dices, bueno, te das cuenta de que ya lo tienes encerrado argumentativamente, y entonces me da igual, esa es mi opinión, punto, ¿no? Y esa opinión, entonces, tener una opinión equivale a libertad. Es decir, como vivo en una democracia, yo soy libre de opinar lo que me dé la gana sobre lo que sea, ¿no? Y entonces lo que hacemos digamos que es una solución, es como muy narcisista, ¿no? Entonces, claro, y luego encima lo encubrimos de afectos, o lo cubrimos con emociones, y evidentemente eso que algunos llaman democracia deliberativa, donde realmente el presupuesto es que si todos nos sentamos a discutir sobre algo acaba imponiéndose el mejor argumento, pues eso evidentemente eso no existe así, ¿no? La gente se afirma sus opiniones, y además, sobre todo, porque determinadas opiniones están tan cargadas de emociones que digamos que las personas acaban renunciando a poner en juego esa opinión, porque de esa opinión depende mi propia identidad, que es un poco la impresión que uno tiene cuando discute sobre cuestiones religiosas, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca alguien que es religioso te va a decir que sí, pues tienes razón, Dios no existe, ¿no? Jamás. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la identidad, ¿no?, religiosa presupone que no puedes poner en cuestión la base sobre la que se sustenta. Pero es lo mismo que un ecologista cuya identidad depende de satanizar, ¿no?, demonizar las centrales nucleares. Sí, no, bueno, voy acabando. Bueno, entonces precisamente hay también un desprestigio, por tanto, emocionalidad, ya hemos hablado del experto. Bueno, vamos a ir muy rápido, porque digamos que todo el mundo usa el conocimiento experto también para sostener determinadas posiciones. ¿Cuántas veces no hemos oído que en España, por ejemplo, pues bueno, hay un índice de pobreza del no sé qué, del 40%, que uno no parece que no lo ve en la calle, ¿no? Y otros, en cambio, te dicen que hay un 15%. Claro, todo depende de cómo organices, porque todos son estudios, digamos, no son estudios son estudios sociales, ¿no?, de ciencias sociales. De social todos sabemos cómo es. El problema es que esto se ha trasladado también a las ciencias duras, ¿no?, como es el cuestionamiento de cambio climático, por ejemplo, ¿no?, que parece que hay, pues, salvo aquellos científicos que están siendo financiados por determinados grupos de interés, hay un consenso unánime, y sin embargo se sigue afirmando lo contrario, y eso se acaba imponiendo. La indiferencia hacia la verdad, lo que viene a decir que es lo que se llama el bullshit, ¿no?, que son chorradas, ¿no?, que es muy propio de Berlusconi, por ejemplo, y de políticos de esa naturaleza, que es que a ellos no es que digan mentiras adrede, sino que les sale, o sea, que es que no atienden a la verdad, le da igual, ¿no? Y entonces claro, porque, digamos, posverdad es cuando atendemos más a nuestras emociones que a los hechos. Es un poco el sentido técnico. Esa definición que habéis visto ahí es la que salió en el periódico que se había propuesto para incorporar la palabra al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pero bullshit es ser indiferente ante la verdad. Es decir, ¿qué más da? Si se ajusta o no se ajusta a la verdad. Entonces esto es mucho más peligroso, porque lo característico del mentiroso es que sabe lo que es verdad y sin embargo trata de ocultarlo. Es que no les da igual, si es así de una manera o si es de otra. Y bueno, el último tema es individualismo narcisista frente a conciencia cívica, que es un poco ver cómo para los sistemas democráticos que aspiran a una cierta calidad, lo que es muy importante es que cuando la gente accede al espacio público lo hace con conciencia cívica, es decir, preocupado por los intereses de todos. Y ahora lo que hay es un exhibicionismo, un narcisismo, digamos que es el sujeto se ha convertido en cierto modo en exhibicionista de sí mismo, ¿no? Y eso está desde los muros de Facebook, donde uno se autodefine pues para tener más o menos impacto, etcétera. Y se ha democratizado el reconocimiento. Esto es muy importante. Déjame acabar esto, porque esto sí que es importante. Se me había olvidado. Se ha democratizado el reconocimiento, pero
al final a algunos se les reconoce más que a otros. Y esto es lo que provoca el resentimiento, que yo creo que es la pasión dominante en nuestro mundo ahora mismo y que es lo que explica, digamos, esa especie de persecución sistemática a las élites. Y que el resentimiento solo tiene sentido en aquellas sociedades donde todos somos potencialmente iguales, ¿no? Y el reconocimiento es una dimensión humana absolutamente fundamental. Si leéis un libro de Lacan pequeñito que se llama Le Désir, el deseo, dice que, bueno, que el deseo tiene dos caras. Una es el deseo en el sentido freudiano de impulsos eróticos, ¿no? O el principio de placer, y luego el deseo de ser reconocidos, es decir, que nuestro yo impacte sobre los demás. Nunca como hasta ahora hemos tenido tantas posibilidades, y este puede ser otro factor cualitativo a tener en cuenta, para impactar sobre los demás. Antes solo impactaban unos pocos, ¿no? Ahora hemos democratizado el reconocimiento, pero a la hora de la verdad, pues la gente se frustra, ¿no? Y cuando se produce esa frustración es cuando aparece el resentimiento, que seguramente junto con el odio sean las dos peores pasiones negativas, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Como veis, esto podríamos seguir toda la mañana, pero bueno, me autorrestrinjo. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Ha sido súper interesante todo lo que has contado y me cuesta sumarizarlo, la verdad, porque son tantos términos tan complejos y yo tan ignorante en todas estas cosas que me cuesta mucho. Pero si te parece, damos paso al turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiera...? Muy bien. Por favor, si no os importa decir vuestro nombre y la empresa a la que pertenecéis, por favor. Yo tengo dudas sobre la desintermediación que decías en la primera diapositiva. Realmente mi sensación es justo la contraria. Estamos en un mundo de intermediación más grande que nunca. Nunca ha habido intermediarios más grandes como Google o Facebook. Por ejemplo, la importancia que tuvo Facebook, ¿no?, en la campaña de Trump, conocida por Zuckerberg, ¿no?, donde se produjeron más los mensajes de apoyo a Trump llegaban de países del este, pues cubierto de una investigación que hizo el New York Times. Y sin embargo seguimos hablando de desintermediación, quizá desintermediación frente a lo que eran intermediarios tradicionales, ¿no?, los medios de comunicación. Pero mi sensación es que la realidad está más intermediada que nunca. Nos oímos de Google, antes lo decía. Sí, pero bueno. Sí, no. Vamos a ver. Antes todos utilizábamos una agencia de viajes para comprar un billete y ahora lo compramos directamente y sacamos la tarjeta de embarque, y antes teníamos que ir a que hay una señorita o un señor, pues nos la diera. Es decir, que intermediarios tradicionales están desapareciendo. Van a desaparecer prácticamente todos los intermediarios tradicionales, porque va a ser una forma mucho más, mucho más directa de que nosotros nos impliquemos, pero luego hay quienes ponen, diríamos, la infraestructura para que nosotros podamos operar como, como agentes activos, ¿no? Y eso ahí inevitablemente estamos en manos de estos grandes conglomerados. Ahí es donde reside ahora el poder. Muy probablemente el poder ya no esté en la política, sino que está precisamente en ese, en quienes ponen las bases para que se produzca esa desintermediación, ¿no? O si quieres, los mediadores de la desintermediación, porque el poder que tienen es verdaderamente inenarrable, ¿no? Inenarrable. Y salvo en China. No sé si sabéis que en China no funciona Google, tiene su propio... Y además, pero claro, eso es lo que permite que China nunca deje de ser un país despótico políticamente. Es muy difícil que acceda a la democracia porque puede seguir perfectamente, todas las preferencias o todos los cambios de pensamiento, ¿no?, que se producen dentro del país, porque tienen acceso directo a los big data de los chinos. Y no sé si sabéis que tienen también su propio WhatsApp, y que además que a través de ese propio WhatsApp ya tienen la capacidad de comprarlo como si fuera una tarjeta de crédito, que lo ponen pling. O sea, el primer país donde va a desaparecer el dinero va a ser China. Pero ahí no, ahí tienen sus propias empresas. Y eso, les blinda frente al poder de estos otros, pero nosotros estamos en manos clarísimamente de esos intermediarios que favorecen la desintermediación, ¿no? Pero el hecho es que los intermediarios
mueren. Y luego, claro, hay un tema asociado a la digitalización que tiene también que ver también con las nuevas tecnologías, que es precisamente la inteligencia artificial, que claro, que es que va todo unido. Hay que tener en cuenta que, bueno, que van a desaparecer un dato que leí en el New York Times no hace mucho, en el 2030 va a desaparecer el 30% de los empleos que hoy existen en Estados Unidos. Seguramente habrá otros, pero la gente tendrá que reciclarse. Y la inteligencia artificial va a acabar en poco tiempo con el 75% de los abogados. No sé si algún abogado aquí en la sala, pero es lo que se prevé. Los profesores ya somos superfluos. Ya, pues, yo he hecho ya incluso un MOOC, ¿no? O sea, que yo puedo hacer en mi casa lo que se coloquen. Hombre, se pierde la cosa esta del aura, ¿no? De ver al profesor y tal, ¿no? Pero es como lo que decíamos antes de enamorarse, ¿no? Pues si hasta uno se puede enamorar online, pues ¿por qué no puede aprender online o puede hacer de todo? Tenemos otra pregunta sí. de Elena, que es abogada. Pues espero que no te afecte. Bueno, muchísimas gracias por venir, yo estoy encantada de haberte escuchado, es siempre un placer. Y un poco al hilo de la pregunta que te hacía David sobre las redes sociales, me gustaría conocer tu opinión sobre la responsabilidad que se ha trasladado a los propietarios de estas grandes redes sociales de aplicar censura, porque efectivamente hay ciertas opiniones que, bueno, pues que hay algunas que son constitutivas de delito, como es la apología del terrorismo, el discurso del odio, etcétera, y sobre la base de eso yo creo que los jueces y fiscales les han trasladado un control, ¿no?, de lo que se publica en las redes, y eso les da cierta autoridad para aplicar una censura, entre comillas, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu opinión. Sí, pero es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, se está calumniando permanentemente, ¿no? A mí me han calumniado, pero bueno, muchísima gente, o sea, incluso ponen cosas en tu boca que nunca has dicho, y claro, eso no hay sistema judicial que lo pueda controlar, ¿no? Yo creo que es lo muy sangrante, probablemente, pues por ejemplo, cuando falleció Maza, ¿no? Pues algunos de estas tweets verdaderamente denigrantes, ¿no? Eso quizás sí se puede combatir, pero el resto es muy difícil. Yo creo que ahí es como digamos, una vez que uno se acostumbra a la gratuidad, ¿no? Por ejemplo, a la hora de leer los medios, pues es muy difícil que alguien pague, ¿no? O sea, algunos pagamos, ¿no? Por leer determinados medios o poder acceder a el contenido completo de algunos medios, pero la mayoría es muy difícil que paguen, ¿no? Entonces es muy difícil también que la gente, porque se persiga determinadas calumnias o ofensas o lo que sea, vaya a dejar de hacerlo, ¿no? A mí me parece que se buscarán, porque lo que existe es el anonimato, ¿no? Y bueno, y todos sabemos, a mí la gente así que está muy metida en ese mundo, claro, todos infinitamente más jóvenes que yo, claro, pues todos tienen muchos alias, ¿no? Que entonces funcionan así, entonces hacen experimentos, ¿no? de manifestarse de una manera o de otra, o sea, que no tienen un yo que es el que participa en las redes, sino que se valen. Y bueno, todos sabemos esto, cómo funcionan los bots y todo este tipo de cosas, ¿no? En Twitter, que a mí me parece que es muy difícil de controlar. Va a ser muy difícil, y yo creo que ahí todo empieza por una alfabetización en los medios, que enseguida yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia que en la escuela hay que empezar a enseñar a los niños cuáles son los peligros de todo esto, porque pueden vivir también en mundos imaginarios, ¿no? Porque por eso que hemos visto, ¿no? Que donde se ficcionalizan los hechos y a la inversa, ¿no? Se factifican las ficciones. Entonces ahí hemos entrado en un mundo que es realmente muy peligroso, sobre todo porque es desconocido. Imagino que iremos adaptándonos como nos hemos adaptando también a la revolución industrial en su momento, ¿no? Pero sí es un tema interesante del control jurídico de la red, ¿no? Ginés tiene otra pregunta. Soy Ginés Alarcón, presidente de NAE, una compañía con sede en Barcelona. Me ha encantado cómo has definido el trabajo de los asesores de comunicación, diciendo que marcan la realidad de manera que te sea favorable, y además has puesto el ejemplo del derecho a decidir, ¿no? Esto me hace pensar y es la pregunta, ¿tenemos en riesgo el modelo democrático? Sí, no, vamos a ver, porque claro, aquí estamos otra vez con el tema de las ambivalencias, ¿no?
digamos, las redes permiten también que se revele la juventud árabe, ¿no? Y bueno, tumbe una serie de dictadores, aunque luego tampoco hemos visto que tampoco ha servido para mucho, pero tiene la posibilidad de que los movimientos sociales nunca acaben de desaparecer, sigan permaneciendo latentes en la red y luego después... nunca como hasta ahora ha habido tantas campañas, ¿no? De eso que se llama slacktivism, que es una especie como de activismo que cuesta muy poco, que es firmar una petición de change.org, etcétera. O sea, que tiene una parte en la que se favorece, sin duda, digamos, las actitudes cívicas. Yo creo que el problema está en ver cómo se combina, yo creo que el problema en el fondo, el problema está en el tema de las simplificaciones, el tema de las emociones, que por eso el populismo ahora mismo está tan en boga, y la dificultad de acceder a una realidad objetiva, es decir, a un mundo común. Es decir, no hay posibilidad de discusión democrática si hay una discusión en torno a los hechos, ¿eh? O algo es de una manera o es de otra, pero claro que negar hechos siempre es muy peligroso, ¿no? O sea, tú no puedes vivir pensando que hay muchos mundos dentro del mismo mundo, ¿no? Porque si hay muchos mundos, todo puede ser dicho, todo vale, ¿no? Que es muy posible que sea así, porque claro, uno de los problemas que no se han trabajado, pero que me parece que es muy relevante, es que como toda la filosofía posmoderna lo que ha hecho ha sido subvertir la posibilidad de poder pronunciarnos categóricamente sobre algo, ¿no? Todo es interpretable, ¿eh? Derrida y compañía, pero eso ya lo decía Nietzsche, los hechos siempre son interpretables, nunca existen realmente, o porque fijaros lo que significan ahí las agencias internacionales. Todos hemos hecho la experiencia de ver telediarios en otros países y nos damos cuenta de que realmente son las mismas noticias en todos y con las mismas imágenes, incluso la misma selección, salvo las noticias locales, ¿no? Y eso yo creo que es malo para la democracia. Pero claro, ¿cómo podemos recuperar un espacio público donde seamos conscientes de que participamos en un mundo común? Bueno, tú que conocerás bien Cataluña, pues te das cuenta de que hay dos mundos, con visiones radicalmente distintas de lo que es España, de lo que ocurre, de lo que hace España, de lo que no hace, de lo que significa ser español o ser catalán, y eso ha sido construido gracias en gran medida a todos estos instrumentos, ¿no? Pero también puede servir para lo contrario, puede servir para denunciarlo, puede servir para que tomemos conciencia de cosas que si no nos pasarían desapercibidas. O sea que ambivalencia, yo creo que ese es el mensaje, con lo cual hoy estamos en un mal momento para los sistemas democráticos, además esto se mide, pero esto no quiere decir que no podamos mejorar en algunos aspectos, ¿no? Sin ningún género de dudas. Hoy, por ejemplo, la gente en general tiene mucha más información y los sistemas son más democráticos en el sentido de que más gente participa de lo público. Antes era siempre una élite la que realmente acababa conduciendo a las masas en una dirección o en otra. Ahora las masas están como mucho más fracturadas, ¿no? Y es más difícil. O sea, no es tan fácil, digamos, un gobierno de una élite muy cerrada sobre sí misma. Eso cada vez es más difícil, sin duda. Tenemos otra pregunta allí. Para responder a mi pregunta, en relación a la educación, ¿cómo ves si hay realmente, cuál es su papel? ¿No crees que hay una crisis educativa en relación a la digitalización? Respecto a los jóvenes en general, los niños, tienen acceso a mucha información, tienen acceso a muchas potenciales patologías. ¿No crees que vamos muy por detrás de cómo utilizar o cómo enseñar a utilizar ese tipo de esta tecnología, esta digitalización? Sí, pero fíjate, vamos a ver, yo creo que ahora el mayor problema que tenemos se da precisamente en el ámbito educativo, porque ya no sabemos en qué tenemos que educar a nuestros hijos o a nuestros jóvenes, ¿no? Antes sabíamos cuáles son los conocimientos que inevitablemente tenían que saber. Ahora nos hemos dado cuenta de que sepan las cosas no depende de que se las memoricen, sí, porque digamos los datos fácticos son accesibles siempre potencialmente en cualquier momento. Ahora lo que tenemos que poner el énfasis es en ver cómo pueden acceder a esos datos y saber cómo manejarse con instrumentos
que les permiten potencialmente saberlo todo, o tener que operar con todo. Entonces ahí o sea, no sirve de mucho estudiarte, ver en qué artículo, tal, pues seguir con lo del derecho si el ordenador que tienes ya te va a indicar inmediatamente cuando le metas, ¿no?, el delito sobre el que trabajas, pum, toda la legislación, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que el gran desafío del sistema educativo es cómo compatibilizar el que los niños puedan ir adaptándose a todo este conjunto de instrumentos, manteniendo a la vez capacidad crítica, manteniendo a la vez, digamos, el que puedan ser felices, porque ya realmente lo que se pierde de vista de la educación es si, bueno, ¿de verdad son felices nuestros niños cuando están en el colegio o no? O están torturados por toda la cantidad de tareas con las que les metemos, ¿no? Porque yo no hay ningún foro donde no se diga, no, aquí es que deberíamos enseñar, pues qué sé yo, cultura cívica, o cultura de esto de la ciudadanía y tal. Oiga, mire, no, esto es una cosa transversal, ¿no? Sino que simplemente uno pues lo va aprendiendo sin necesidad de que alguien le diga, los derechos humanos son derechos individuales, derechos colectivos, derechos no sé qué. Eso no tiene sentido, sino de lo que se trata es de que ellos mismos vean a qué es a lo que tienen derecho, cómo pueden actuar como ciudadanos, cómo pueden actuar para defender sus propios intereses individuales legítimos, personales. Yo creo que la educación necesita una revolución. Desde luego la universidad es un zombie, o sea, es un muerto viviente. O sea, seguimos explicando como explicaba Tomás de Aquino. O sea, llega ahí un señor, suelta un rollo, le toman ahí notas y le hacen algunas preguntas y hasta luego Lucas. Todo eso tiene que revolucionarse. Por eso yo creo que, y luego el tipo de investigación que se genera para alimentar las carreras académicas, no para resolver problemas sociales específicos. Entonces, bueno, ahí hay un tema muy grave, digamos, de la selección, ¿no?, del proceso de cooptación en el mundo académico. Yo la verdad es que la mayoría de las revistas científicas de mi materia con las que me enfrento, pues, considero que la mayoría de los artículos son irrelevantes y, sin embargo, si no apareces como autor en una de esas revistas, no existes, ¿no? O sea, que se ha adaptado la lógica de las ciencias de la naturaleza al mundo de las ciencias sociales y de las humanidades, y esto carece de sentido, O sea, que tenemos que revisarlo todo. Pero yo creo que lo más importante es, en los niños, fundamentalmente, es que su acceso a las nuevas tecnologías sea responsable, que lo vean como un mero instrumento, no como un fin en sí mismo, que aprovechando que tiene una dimensión lúdica muy importante, eso hablábamos antes al entrar, una dimensión lúdica muy importante, pues se puede aprovechar de forma constructiva, es decir, que juegos a través de ordenador, etcétera, pues les permita a ellos también permitir que en vez de juegos donde uno mata piratas o lo que sea, pues juegos donde uno va aprendiendo cosas, ¿no? Y ahí yo creo que hay un potencial. Lo que pasa es que, claro, tenemos que prepararnos para ser multifuncionales, ¿no? Es decir, para ser mujeres, se puede decir. Entonces, porque antes, claro, uno pues se preparaba para ser, pues, bueno, pues eso, de ciencias o de letras o tal o cual, y ahora es que no sabemos en qué vamos a acabar, ¿no? Sí, es así. Muy bien, tenemos otra pregunta de Tony. Es filósofo también. Bueno, sí, es necesario jóvenes de formación. Sí. Gracias por esta magnífica invitación a pensar miércoles por la mañana primera hora. Yo creo que has abierto muchos temas. A mí me ha llamado especialmente la atención el concepto de la fragmentación del espacio público con Habermas, y que tiene que ver además con este concepto de la metarealidad, la ficcionalización de los hechos, la factificación de las ficciones. ¿Dónde está? Es decir, de algún modo es la eliminación del concepto objetivo de la realidad. ¿Dónde está la realidad objetiva, que de algún modo sobre la cual podemos construir un juicio determinado que no nos lleve a una suspensión del juicio? Tú, Alicia, esto no lo has oído muchas veces, ¿no? Que no nos lleve a una suspensión del juicio por la incapacidad de entender qué es la realidad. Pero en cualquier caso, me preocupa especialmente el concepto de fragmentación del espacio público por el efecto de estas realidades paralelas que subsisten, porque construimos una opinión a través de la observación de la realidad de un tercero. Difícil que acabamos construyendo nuestra propia opinión, y acabamos construyendo al final nuestra propia opinión, acaba siendo la opinión de la comunidad de la que acabamos formando parte.
La pregunta es, en este entorno de extrema fragmentación, ¿cuáles van a ser los esquemas de gobernabilidad de la sociedad? Porque la sociedad como un todo sigue existiendo. Necesitamos esquemas de gobernanza de lo público. ¿Cómo hacemos que la gobernanza de lo público continúe siendo posible ante una tal fragmentación del espacio público en múltiples comunidades? Sí, o sea, yo creo que aquí lo que se está produciendo desde la perspectiva, digamos, de la política, y podemos bajar luego ya a otras esferas distintas, ¿no? Es una política crecientemente compleja, con lo cual la política cada vez es más gestión, es administración, es decir, pierde completamente todo espíritu heroico, de eso de las ideologías, pues prácticamente ahora pues, sirven para que la gente se oriente mínimamente, pero realmente el populismo no es una ideología, sino que es una forma, digamos, de definir la realidad también política a partir de simplificaciones, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? El bueno es el pueblo, el malo es la élite y así sucesivamente. Entonces por un lado hay esta hipertecnocratización y por otra parte hay lo opuesto, que es lo que vemos en el populismo, que es precisamente la simplificación radical de todo, ¿no? Es algo así como si el mundo estuviera, digamos, fuera tan complejo que como no podemos digerir tanta complejidad, pues entonces nos entregamos después a lo que nos resulta más sencillo, ¿no? Y ahí es donde entran las emociones, ¿no? Entonces, claro, el problema con los sistemas democráticos es que en los sistemas democráticos debe poder haber alternativas, ¿no? El sentido es una alternativa, es decir, que y si no hay alternativas, que es lo que pasa con el mundo tecnocrático, ¿no? Donde da igual lo que diga el demos griego, porque después la troika le impone sus condiciones, etcétera. Entonces, pues, toda democracia vive a base de promesas, ¿no? Que luego, pues muchas veces, la mayoría de las veces, se incumplen. Esto genera una frustración y esto es lo que está alimentando pues ese resentimiento frente a esas élites que supuestamente, sobre todo las europeas, ¿no? Las odia todo el mundo. Aquí menos porque hasta ahora ha ido bien con la Unión Europea, porque no está la crisis, pero en muchos otros lugares, en Europa sobre todo, en Europa Central, es tremendo, ¿no? Como son odiados, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos en esa especie como de balanceo entre lo hipertecnocrático y lo hipersimplificado populista, que es una reacción muy visceral frente a eso, ¿no? Donde la gente lo que busca es reconstruir algo que, mira que me duele porque yo me considero muy liberal, individualista, ¿no? Pero algo que se está demostrando que es imposible y es la ausencia de comunidades, la ausencia de comunidad. Porque se están rompiendo las comunidades, es decir, esa visión de que uno está dentro de un universo de sentido, que es tu país, ¿no? Tu lengua, pues eso lo estamos rompiendo. Entonces la gente reconstruye comunidades virtuales y hay que tener en cuenta que uno cuando se adscribe a uno de estos enjambres que vemos en la red, realmente lo que busca es una comunidad, ¿eh? Y entonces, claro, ¿cómo reconstruimos las viejas comunidades, ¿no? Sociedades donde además pues muchas veces tenemos que cambiar continuamente de domicilio, donde ahora los jóvenes sobre todo, ¿no? Que tienen que estar buscando empleo en un sitio o en otro. Ahí es donde tenemos unos grandes problemas y donde el populismo muerde muy bien, ¿eh? Porque el populismo lo que trata es de dotar de identidad comunitaria, ¿no? O sea, nosotros, el pueblo, digamos, no podemos ser pueblo porque toda una serie de supuestos responsables son los que lo hacen. Yo creo que estamos ante un salto civilizatorio cuya dimensión todavía no somos capaces de percibir. Tremendo, y sobre todo eso afecta muy en particular al mundo occidental. Yo siempre sostengo la tesis que estamos en una crisis de civilización y bueno, y no sé cómo vamos a salir, pero realmente ahí se manifiesta en todo este tipo de... Yo creo, por ejemplo, el tema del populismo es claramente un intento de salir de una situación en la que no estamos cómodos, pero que por otra parte, claro, tampoco tiene alternativa, ¿no? No tiene alternativa, ese es el problema. O sea, por ejemplo, porque tú puedes votar a favor del Brexit, pero luego te das cuenta de que las interdependencias que tenemos son tales que al final habrá que frustrar esa votación hasta que salga que no al Brexit, ¿no?
Y lo de Cataluña es un poco lo mismo, ¿no? Tampoco no puedes romper así un día para otro 500 años de convivencia, ¿no? Y porque siempre la realidad, como diría Hannah Arendt, se cobra su venganza, ¿no? Es decir, que sí hay una realidad que al final te... o sea, tú puedes pretender ser maravilloso, pero si los demás no te reconocen como maravilloso, pues mira... tampoco sirve de mucho, ¿no? Entonces ahí es donde... Y por eso el resentimiento es la pasión dominante, ¿no? Estamos rodeados de resentidos. Yo por lo menos, vamos, yo no sé, yo vivo en un mundo donde... Y en la universidad se nota mucho, ¿no? Porque claro, es donde se valora mucho la excelencia, entonces se ponen ahí tal, y luego quien no alcanza un determinado nivel, pues pensando además que ha hecho los mismos méritos que otros y sin embargo pues no se reconoce igual. Es decir, que el resentimiento, no hay que perder de vista que es una emoción que nace en sociedades donde se predica la igualdad, ¿eh? Sociedades donde uno nace y sabe que va a pertenecer siempre a la misma clase y que su biografía está condicionada, pero aquellas que son abiertas, donde todos somos potencialmente iguales para acceder a los mismos lugares, para ser igualmente reconocidos, etcétera, ahí es donde nosotros realmente, pues, si no accedes a eso, pues acabas sintiéndote que, bueno, que el mundo no te comprende, que el mundo atenta contra ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí viene el resentimiento, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ah, muy bien. Pues si no, yo tengo otra pregunta. Hace poco leí una noticia sobre el gobierno chino quiere instaurar para 2020, si no me equivoco mal, un sistema de rendimiento social, parecido, donde todos los ciudadanos chinos iban a tener un ranking que les iba a dar más derechos, y además estaba relacionado porque ese ranking se iba a ver afectado en función de las conexiones que tenías en todo tu entorno digital y social. La pregunta, esto a mí me da miedo, porque además ya hay funciones hechas alrededor y relacionado con lo que es la verdad y con la verdad falsa que estamos hablando, ¿no? ¿Crees que esto tiene ¿crees que esto va a llegar a implementarse en China? ¿Qué impactos puede tener? Y si de alguna manera más light podrá llegar a Europa. No lo sé, yo sé que esas sociedades tan radicalmente distintas que es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que no podemos proyectar sobre lo que ahora vemos, es muy difícil proyectar cuál va a ser el futuro, ¿no? Excepto, bueno, que vamos a tener problemas gravísimos en el mundo del trabajo, ¿no? Eso de que vamos a tener que ir a una forma de renta básica universal para que la gente hasta que se recicle, ¿no? Pues pueda seguir viviendo. Ahí sí, yo creo que está clarísimo. Pero es muy difícil prever porque, claro, el ser humano es bastante fungible y se adapta muy fácilmente también a otras cosas, ¿no? Durante siglos estuvo adaptado a sistemas estamentales que eran prácticamente de castas, ¿no? Y luego de repente, desde nuestra perspectiva de hoy, pues eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que ahora mismo todos son tecnologías del yo, y que yo creo que la psicopolítica es una dimensión a la que debemos prestar mucha atención. Uno que se ocupa, pasa que claro, nunca acaba de desarrollar los argumentos y parecen más potentes lo que luego realmente son, es este filósofo surcoreano que escribe en alemán, el Byung-Chul Han, Ahora, esta es una de las cosas que dice, por ejemplo, que está muy bien visto, ¿no? Dice, claro, es que antes siempre trabajábamos porque alguien nos obligaba a trabajar, ¿no? Había el explotador, ¿no? Entonces, pues bueno, pues uno trabajaba por cuenta ajena, seguimos trabajando por cuenta ajena, pero hemos interiorizado tanto, digamos, la obligación de trabajar que ahora nos autoexplotamos. Yo me autoexploto, soy consciente, por eso cuando lo leí, yo creo que todos nos autoexplotamos. Es decir, trabajamos más de lo que es necesario sin que nadie nos diga que tenemos que trabajar más. Es decir, que hemos entrado en una dinámica absurda donde, claro, digamos, el neoliberalismo, dice él, el neoliberalismo ha conseguido que nosotros interioricemos el control que antes recibíamos desde fuera, ¿no? Y eso es esa tecnología del yo, ¿no? O sea, es decir, que cómo se va provocando eso, y esto muy probablemente se produzca también, digamos, estratificando a grupos, ¿no? Que es un poco lo que vienes a decir de China, en determinadas, pues, pseudocastas, ¿no? Pero todo perfectamente planificado. Entonces ahí, pero creándoles la imagen de que efectivamente están ejerciendo su libertad y de que su vida se monta sobre la elección, ¿no? Igual que la gente piensa que elige el bolso que le gusta cuando realmente está
inconscientemente imbuido de la publicidad, etcétera, etcétera. Hombre, la publicidad existe porque sabemos que la gente se deja influenciar, ¿no? Con lo cual pensar que tú eres libre cuando compras algo, pues es un poco fantasioso, ¿no? Pero ahí es, yo creo que lo fascinante es ver un poco cómo van, lo dije al principio, cómo vamos a engarzarnos a este nuevo mundo tecnológico como sujetos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que tiene que preocuparnos es qué va a pasar con nuestros yoes, ¿no? O sea, qué tipo de ser humano es el que van a hacer de esta revolución tecnológica que estamos solo empezando a andar, ¿no? Yo tengo bueno, no sé si es una pregunta o un comentario. A mí me ha llamado mucho la atención lo de captar la atención, porque captar la atención tiene un límite, ¿no? Porque yo al final pues podré ver más o menos medios, ¿no? En función del tiempo que pueda dedicar, y mi tiempo es limitado. Sí, ¿no? Por eso es una economía de la atención. Es decir, que la atención siempre es limitada y entonces, por tanto, de lo que se trata es de que cuando tú puedes acceder a algo, accedas a eso que el oferente te está ofreciendo, ¿no? Entonces, claro, tú compites porque otros te atiendan, ¿no? O sea, tú compites porque otros se fijen en tu producto en vez de en el producto del vecino, ¿no? O sea, del competidor, ¿no? Entonces ahí, igual que en la publicidad, lo que estás es compitiendo por la atención del consumidor. En el mundo, digamos, de la política, por lo que estás compitiendo es con tus adversarios políticos, ¿no? Y si eres un medio de comunicación que vives de que la gente atienda, digamos, lea tus noticias, pues, o tus reportajes, o lo que sea, pues entonces tienes que presentarlo de tal manera que en el pequeño espacio de atención que la gente puede dedicar a informarse, se informen a través tuya y no a través del otro, ¿no? Pero es perverso, ¿no? Porque al final, hombre, claro, porque lo más impactante no suele ser... Claro, lo mejor no suele ser necesariamente sino que, bueno, pero tú funcionas ahí con medianas, ¿no? Eso más o menos la gente que es lo que... Ya. Y eso además luego lo mides, y como lo mides, tú sabes, por ejemplo, ahora lo que impera en cogeros la primera página de cualquier periódico, solo la parte de arriba son realmente noticias, el resto son lo de eso de pica pica, o cómo se llama, o el clic clic, ¿no? Lo que se busca es que des un clic para entrar, ¿no? Entonces, claro, porque en función del número de clics, pues tú después puedes grabar digamos, a la publicidad más o menos, ¿no? Pues esta noticia ha tenido 18 millones de clics, ¿no? Y mucha gente pica porque ve cosas atractivas, ¿no? Y claro, las noticias en sí mismas son menos atractivas que muchas de las otras noticias que vienen por ahí y tal, ¿no? La lista de víctimas de Weinstein, ahí en primera página, ¿no? Y pone una foto de Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Pues la gente pica, es decir, o pincha, es el término que se utiliza, pincha allí, ¿no? Pero no unas declaraciones de Soraya Sáez de Santa María, ¿no? A menos que sean de repente muy impactantes, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hacen? Pues que en las primeras páginas, o sea, ese pequeño momento de atención que te ofrece la primera página de la web, pues tiene que atraerlo, ¿no? Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta de que realmente las noticias que antes había en primera página, solo hay las dos últimas más relevantes, y que el resto forma parte de todo ese otro mundo, ¿no? Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, cerramos este segundo desayuno que hacemos hoy. Desayuno sin café, por Desayuno cierto. sin café. es que somos una asociación un poco pobre, ¿sabes? Vamos en tuk-tuk, ¿sabes? Entonces, exacto. No, es que claro, los ayunos. Es que es virtual como el mundo este. Es virtual. Desayuno virtual. Pero bueno, prometo la próxima vez poner café o revisar ese presupuesto. La siguiente sesión que tenemos es el 14 de diciembre con Florentino Portero, que nos hará un briefing sobre cómo las revoluciones tecnológicas han afectado a la sociedad y a los cambios políticos asociados, así que os invito a que vengáis. Tú también, Fernando, si serás muy bienvenido. Y oye, millones de gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Me quedo sobre todo con el cómo va a cambiar al yo toda esta revolución digital sobre la que prometo reflexionar.
Pues debiéramos todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos un pequeño detalle para ti que ahora...